es propias de ser notario. Habíamos explicado en qué consistía, en qué momento inician a generarse estas obligaciones. Y luego tenemos que estas obligaciones propias de ser notario se subdividen en dos grupos más que son de carácter jurídico, es decir, que se encuentran reguladas en leyes ordinarias, y las de carácter deontológico, que también son de carácter jurídico porque se encuentran reguladas en leyes, pero de carácter deontológico, relacionados con la ética y la moral, y que como consecuencia de eso tenemos entonces el Código de Ética Profesional. Esas eran las dos clases de obligaciones. Y tenemos también las otras obligaciones que se derivan o que son producto o que son consecuencia de haber autorizado un instrumento público. Es decir, cuando autorizamos una escritura pública, cuando autorizamos un acta notarial o cuando autorizamos una auténtica de firma, cuando protocolizamos un documento autorizando un acta de protocolación, ahí surgen obligaciones para el notario. Esas obligaciones, para cuando vamos a autorizar un instrumento público, se dividen en tres categorías. Las obligaciones previas, que explicamos que eran las obligaciones previas a autorizar el instrumento público. Luego tenemos las obligaciones simultáneas, que se refieren cuando estamos redactando el instrumento público. Citamos dos ejemplos. Un ejemplo de ellos fue el que está regulado en el artículo 5 del Código Civil, la identificación de persona, porque cuando se va a efectuar una identificación de persona, debe de hacerse un juramento en la redacción de la escritura. Ese es un ejemplo. Hay muchos más, por supuesto, que vamos a ver muchos más, pero ese es un ejemplo. Citamos también el artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde se regula lo concerniente a otorgar la escritura traslativa de dominio en rebeldía de la parte ejecutada por el juez. Términos que ustedes, me imagino, ya conocen porque son términos procesales. La rebeldía, la parte ejecutada, la escritura traslativa de dominio. Ahí tenemos ese ejemplo que hay que transcribir de conformidad con el artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos que transcribir una actuación judicial consistente en el acta de remate y una resolución judicial consistente en el auto que aprueba el proyecto de liquidación. Todos esos términos ustedes me imagino que ya los conocen. Hablaba yo en la mañana con un colega y me decía, mire, realmente que una persona, yo por eso les aconsejo, no manden a sus clientes ni a tribunales ni al registro de la propiedad, no los manden. Vamos a ver el principio de función integral, que no lo vimos, tal vez no lo mencionamos, por supuesto no fue evaluado. El principio de la función integral, el notario tiene que cumplir con todas las obligaciones, y aquí viene el producto de esto, con todas las obligaciones que se derivan. Porque muchas veces yo he visto en tribunales que llegan a las personas y le dicen, mire, vaya con el comisario. Y la persona se queda sorprendida, ¿qué es eso? ¿Quién es? Y después le dicen, mire, es que no han dictado el auto. Y la persona todavía se pone más sorprendida cuando ve la palabra auto. Entonces, las personas que no han cursado, que no han recibido el curso, los cursos de la facultad o de cualquier otra facultad, por supuesto, de Derecho, se sorprenden al oír la terminología. Yo por eso le digo, me imagino que ustedes saben el significado. Bien, entonces tenemos ahí las obligaciones que se producen simultáneamente. Hay otras, vamos a citar otras cuando veamos lo de los impuestos, también vamos a encontrar otras obligaciones que se producen simultáneamente. Otra obligación simultánea es de leerles el instrumento público a los otorgantes. Si vemos en el Código de Notariado, aquí está el Código de Notariado, en el Código de Notariado, en el artículo 29, vamos a encontrar en el numeral 10, la fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. ¿Cuál es la obligación simultánea? Leerles el instrumento público.
En ese momento, antes de que uno firme, tenemos que leerlo. Yo he visto algunas escrituras que consignan que por designación de los otorgantes leo la escritura, pero los otorgantes no nos designan a nosotros que leamos el instrumento. Es la ley. Es la ley la que establece que el notario debe darle lectura en voz alta. Y me imagino que en forma despacio, clara, para que las personas entiendan, con la observación que si usted tiene alguna duda, me lo hace saber, no tenga pena de interrumpir. Pero estamos obligados, es una obligación simultánea de darle lectura al instrumento público. Otra obligación simultánea es la advertencia a los otorgantes de los efectos. Les vamos a advertir de los efectos del instrumento público, los efectos del acto o contrato y que deben presentar el testimonio a los registros. Por supuesto que nosotros le vamos a indicar a qué registro. No le vamos a decir, mire, tiene que presentar el testimonio a los registros, se va a quedar igual. Y así, ¿qué es eso de los registros? ¿Qué registro? Entonces tenemos que explicarles a qué registro, dependiendo de la naturaleza del acto o contrato, pues le vamos a decir, mire, tiene que presentarlo en el registro, que lo mejor es que lo presentemos nosotros y le entregamos al cliente ya todo completo, su testimonio, sus copias de avisos, sus comprobantes de pago de impuesto, sus razones de los registros correspondientes. Entonces, eso es lo mejor, esas son las obligaciones simultáneas del notario. Y luego, pues ya autorizamos el instrumento público, los clientes se retiran, se van y el notario pues, queda con las obligaciones posteriores. Entre las obligaciones posteriores, pues vamos a encontrar el pago de los impuestos. Vamos, por supuesto que el que paga los impuestos es el cliente, pero como nosotros tenemos el acceso, ahí viene el licenciado Sebastián, como nosotros tenemos acceso para poder pagar el impuesto electrónicamente a través de la plataforma de la Superintendencia de Administración Tributaria, generamos el recibo, generamos la orden de pago y hacemos efectivo el pago del impuesto, ya sea en la banca virtual o en las agencias de la Superintendencia de Administración Tributaria. Porque el comprobante del pago del impuesto tenemos que adjuntarlo al testimonio de la escritura para comprobar, para demostrar que se ha hecho efectivo el pago del impuesto correspondiente al acto o contrato. Esas son entonces las obligaciones simultáneas. Por aquí tenemos a pesar de que yo ya he hecho alguna explicación, tenemos una gráfica donde podemos ver algunas obligaciones, donde podemos ver algunas obligaciones previas. De las obligaciones previas. Veamos, antes de autorizar el instrumento público podemos tener, esto es únicamente a un ejemplo nada más, no es limitativo. Es decir que las obligaciones previas que vamos a observar nosotros como notarios, permítanme, ahí viene un grupo y tengo que revisar quiénes quieren entrar, porque ya les dije no puedo dejar entrar con seudónimos. Bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de obligaciones previas, identificar a los comparecientes. En las escrituras públicas se les denomina comparecientes. En las actas notariales se les denomina requirentes. Ahí hay una distinción. Entonces, identificar a los comparecientes si se tratare de una escritura pública. Si se tratare de una auténtica de firma, se denominan signatarios. Y vamos a ver el fundamento jurídico. En el artículo 61 del Código de Notariado, vamos a encontrar el fundamento jurídico de los requirentes en las actas notariales. Artículo 61. El notario hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido. Ahí está el fundamento, requerido, el nombre de la persona que lo ha requerido. Entonces la persona se le denomina requirente. Y en el artículo 55, literal A del Código de Notariado, vamos a encontrar que en el caso de las actas notariales se les denomina signatarios. Artículo 55.
el acta de legalización contendrá. Cuando sea de firma, se recuerda que vimos que las actas de legalización son dos: auténticas de legalización de firmas o de copias o reproducciones. Se les puede llamar auténticas, se les puede llamar legalizaciones, a algunas legislaciones les llama certificaciones. Vamos a ver cuándo nuestra legislación, o mejor dicho, la legislación guatemalteca aplica el término certificaciones. Cuando sea de firmas, el lugar y la fecha, los nombres de los signatarios. Los nombres de los signatarios. Entonces ahí vamos a encontrar que en las auténticas se les denomina signatarios, en las actas notariales se les denomina requirentes, en las escrituras públicas se les denomina comparecientes, en las protocolaciones también se les denomina comparecientes, en el caso de haber, porque hay unas que las hace el notario, por sí ante sí, es decir, por mí y ante mí. Entonces vamos a ver. Ya es tarde, ya me estoy así ingresando y eso me desconcentra. Les decía, obligaciones: identificar a los comparecientes, en el caso de las escrituras, protocolaciones, identificar a los requirentes, en el caso de las actas notariales, identificar a los signatarios, en el caso de las auténticas. Sin embargo, cuando nosotros conocemos a los comparecientes o a los requirentes o a los signatarios, pues podamos dar fe que los conocemos. Entonces no los vamos a identificar. Vamos a dar fe que los conocemos. Muchos redactan persona de mi anterior conocimiento. Así redactan muchos en los instrumentos públicos. Pero el artículo 29, en el numeral 3, nos regula esta obligación. Artículo 29, numeral 3. Los instrumentos públicos contendrán 3. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento. Cuando se refiere a instrumento, acuérdense que vimos 7 clases de instrumento. Cuando se refiere al instrumento, se refiere a cualquiera de esos 7 instrumentos públicos. ¿Sí? Entonces, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento, ¿no? Luego, en el numeral 4, la identificación de los otorgantes cuando no los conoce el notario, cuando no los conociera el notario. Es decir, la obligación previa de identificar a los comparecientes, a los signatarios, a los requirentes, va a depender, ¿lo conozco o no lo conozco? Bueno, yo lo conozco, es mi vecino, es mi amigo de la infancia, estudiamos en la primaria. Yo tengo un amigo que vive en Quetzaltenango, le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Me dice, vos fíjate, necesito una escritura que va a comprar esto o un acta notarial. Yo lo conozco, yo sé quién es. Entonces la ley me permite consignar a quien doy fe de conocer, ¿sí? No persona de mi anterior conocimiento, no, porque la ley ahí no exige que el notario consigne si lo conoce con anterioridad. Fe de conocimiento, así regula, fe de conocimiento. Entonces voy a consignar a quien doy fe de conocer. Ya no lo identifico. Si yo no lo conozco, pero hay alguna excepción, hay varias excepciones. Por ejemplo, y no recuerdo el artículo, pero en la ley de armas y municiones se regula que cuando el notario autorice una escritura pública de compra-venta de uno de esos objetos, debe de consignar la forma como se identifica a la persona, aunque lo conozca. Ahí no puedo consignar solo a quien doy fe de conocer, porque puedo consignar a quien doy fe de conocer y se identifica con el documento personal de identificación y se identifica con el pasaporte. Entonces porque ahí vemos las formas de identificar a los comparecientes o requirentes. Me faltó signatarios. Lo que pasa es que trato que las presentaciones sean lo más breves, porque se dan cuenta,
es solo para que tengan una idea. Yo no mucho me baso en las presentaciones, solo para que ustedes tengan la idea de qué es lo que estoy exponiendo. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Pues yo espero que ahora ya vengan con más ánimo, porque la sesión anterior venían, pero no querían hablar. Yo espero que hoy sí quieran hablar. Por eso ni me he animado a pedirles que lean. Sí, Ingrid, le escucho. Buenas tardes, Lake. Una preguntita. Yo donde estoy algo que me quedé atrás es donde usted dijo de las actas notariales. ¿Cómo se le llama a la persona? Perdone. Requirente. Requirente o requiriente. Cualquiera de los dos están aceptados por el diccionario de la lengua española. Requirente o requiriente. Cualquiera de los dos. ¿Ven cómo nos sirve el diccionario? Cuando ustedes buscan el término, van a encontrar que cualquiera de las dos formas que ustedes lo consignen a requerimiento de. Sí, Sergio, le escucho. Licenciado, disculpe, buenas tardes. Cuando usted habló de la palabra compareciente, mencionó escritura pública y otro tipo de instrumento. ¿Cuál es el otro nombre? Sí, yo les decía que en las escrituras públicas, en las protocolizaciones, va a ser compareciente, porque las protocolizaciones puede ser que se hagan a solicitud o a requerimiento. El notario solo puede actuar a requerimiento de parte, y entonces llega la persona y le va a decir, licenciado, necesito que protocolice este documento, o me pidieron que se protocolizara. Entonces ahí va a haber un compareciente. Pero también hay protocolizaciones que, de conformidad con el artículo 63 del Código de Notariado, se pueden hacer por mí y ante mí. Eso lo permite la legislación. En las escrituras públicas, en las protocolaciones, es compareciente. En las actas notariales es requirente o requiriente. En las auténticas de firma es signatario. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, algún otro comentario, alguna otra observación. Vamos a ver, en el caso, de nada, Sergio, en el caso de la identificación, les decía, si yo conozco a la persona, yo soy el notario y conozco a la persona, que llegara Sergio Javier Catún a la oficina y nos conocemos, y sí, qué bueno, se acuerda cuando yo fui su alumno y ahora mire, estoy ejerciendo, pero como no puedo autorizar actos o contratos a favor mío, para decir Sergio, pues necesito que usted me autorice. Entonces voy a decir a quien doy fe de conocer, porque lo conozco. Bueno, pues desafortunadamente ahora no es presencial, pero ayer me estaban indicando que próximamente, creo que el próximo semestre, creo que ya nos vamos a tener que ver en la facultad. Ayer estuve en la facultad arreglando algunos temas de exámenes. Hay unos estudiantes que no me aparecieron en la retrasada. Estaba viendo el problema que tuvimos la vez pasada con la plataforma, y fui a firmar unos expedientes como jefe del departamento de Derecho Notarial, y me estaban haciendo el comentario que posiblemente ya las actividades van a empezar como híbridas, me dijeron, pero quiere decir mitad presencial y mitad. Creo que los exámenes van a tener que ser presenciales y las clases van a tener que ser en línea. Eso nos vamos a hacer para los exámenes allá. Eso es lo que se rumorea. Pero como dice aquella canción, son rumores, son rumores. Entonces, les decía que ahí hay facultad de identificar o de dar fe que lo conocemos. Y yo les digo esto porque ya en el próximo semestre empezamos a redactar. Yo les planteo el caso y ustedes van a redactar. Y es posible que le diga su vecino y amigo a quien usted conoce desde hace tantos años, llega a su oficina y le plantea que necesita comprar un bien inmueble o vender un inmueble. Entonces le voy a pedir que redacte una parte y entonces ustedes lo van a identificar. Lo van a identificar con los datos personales, el nombre, siguiendo el artículo 29, numerales 2 y 3, el nombre, la edad, la nacionalidad, el domicilio, el estado de familia, que le decimos estado civil, soltero, casado, su profesión, ocupación u oficio y la forma como se identifica. Si vemos en el artículo 29 del Código de Notariado, vamos a encontrar los instrumentos públicos contendrán numeral 2.
Los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. Luego viene el numeral 3, la fe de conocimiento. Si yo lo conozco, voy a indicar a quién doy fe de conocer. Esa es la redacción. Y yo les digo, mientras estemos aquí en el curso, pues hay que seguir los lineamientos que nosotros vamos planteando. Ya cuando ustedes tengan su título y estén ejerciendo, afortunadamente ya están ejerciendo, lo pueden hacer como ustedes quieran, porque hay responsabilidad de ustedes. Ahorita José, ya hay responsabilidad de ustedes. Pero mientras estemos acá, tenemos que seguir los lineamientos. No me vayan a consignar persona de mi anterior conocimiento, porque eso para mí no tiene ningún sentido. Porque la ley no dice que el notario consignará si lo conoce con anterioridad. No, aquí dice fe de conocimiento. ¿Sí, José? Buenas tardes, licenciado. Fíjese que el semestre pasado en Derecho Civil 4 nos hicieron redactar ciertos contratos. Yo tenía duda con una obligación previa que era con respecto de un contrato de compraventa por abonos que compacte reserva de dominio. Lo que pasa es que nos indicaron que una obligación previa es también lo que establece el artículo 29, numeral 8, que se debe acreditar la propiedad que se va a poner en venta. No sé si eso también es una obligación previa. Sí, esa es una obligación previa. Ahorita estamos únicamente en los... Acuérdense que los contratos tienen 3 elementos. Eso es muy importante. Y eso se ha de ver, esto que usted expone se ha de derivar de esa exposición. Los contratos tienen 3 elementos. El elemento personal, que es lo que estamos viendo ahorita, las personas, cómo los vamos a identificar, el nombre, la edad, la nacionalidad, el domicilio, el estado civil o estado de familia, cómo se identifica, cómo lo podemos identificar. Pues de conformidad con el artículo 29 lo podemos identificar. Aquí todavía menciona cédula de vecindad, pero esa ya no se aplica. Entonces lo vamos a identificar a través de el documento personal de identificación. Si es extranjero, lo vamos a identificar a través del pasaporte. Porque aquí en el numeral 3, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento. Luego el numeral 4, la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio de la cédula. Ahora léase documento personal de identificación. Y todavía hay otra forma. Hay otra forma como identificarlos, que está en el mismo numeral 4. O por 2 testigos conocidos por el notario, ¿no? O por ambos medios, por testigos y por fe de conocimiento y documento personal de identificación, ¿no? Entonces, ahorita estamos en el elemento personal. Después viene el elemento real. ¿Cuál es el elemento real? El elemento real es el objeto, el bien objeto del negocio jurídico. Si usted me va a referir la compraventa de un bien inmueble, el elemento real va a ser como prestación el inmueble y como contraprestación el valor. ¿Cómo se ha pagado? Eso es independiente. Porque usted me habló por pagos. ¿Cómo se va a pagar? Bueno, por pagos. Pero eso es independiente. Pero el elemento real va a ser el bien objeto del negocio jurídico, que en el caso que usted plantea es un inmueble. Esa es la prestación. La contraprestación, lo que se va a recibir a cambio, va a ser el valor, el precio. Entonces ya cuando hablemos del objeto real, entonces vamos a entrar, y sí, tiene razón, porque nadie puede vender lo que no le pertenece. Entonces para plasmar, para tomar en cuenta ese precepto jurídico, entonces tiene que acreditar cómo demuestra la propiedad. ¿Cómo voy a demostrar que yo soy propietario de lo que pretendo vender? Y por supuesto, es una obligación previa. Yo no puedo redactar el instrumento si no tengo el documento con que acredite la propiedad del inmueble. Entonces, ya vamos a llegar a eso. Solo quiero salir de esto de la identificación. Entonces, la identificación es una forma, es una obligación previa. Yo tengo que identificarlos. A excepción
que el notario los conozca. Si el notario los conoce, pero que la ley no lo exija, porque como le decía, en la ley de armas y municiones sí exige que aunque el notario lo conozca, tiene que identificarlo por un documento, que puede ser el pasaporte, en el caso de los extranjeros, o el documento personal de identificación, en el caso de los nacionales. Entonces, ahí tenemos las formas cómo se puede identificar. Sí, Michelle, Atsidi, Michelle, te escucho. Buenas tardes, licenciado. Entonces, con el ejemplo que usted está dando ahorita, el notario, aparte de dar fe del conocimiento de la persona, también lo identifica. Puede identificar. No es necesario, porque si vemos en el numeral 4, la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario. Cuando no los conociera el notario. Por medio de cédula de vecindad, ahora léase documento personal de identificación, o por el pasaporte, eso es para los extranjeros, o por 2 testigos conocidos por el notario, o por ambos medios. Es decir, usted tiene como notaria, usted tiene la facultad. En el futuro yo llego a su notaría y le digo, licenciada Tsiri, como yo no puedo autorizar contratos a favor mío, pues necesito comprar un inmueble o necesito vender un inmueble, le contrato sus servicios profesionales. Ahí está, si usted me dio clases tal año, mire, y ahora ya estoy ejerciendo, pues usted puede dar fe que me conoce. Ahora, pero también va a decir, mire, yo lo conozco, pero necesito que se identifique. Después lo va a redactar de las dos. A quien doy fe de conocer y quien se identifica con el documento personal de identificación. Ahí tiene las dos facultades. Salvo que la ley, como el caso de la ley de armas y municiones, que exige que se identifique aunque lo conozca el notario. Bien. Entonces vemos ahí, estamos en cuanto a los elementos de la persona, el elemento personal del contrato. Aquí nosotros cuando veamos hay un tema futuro que se llama elementos personales en el instrumento público, y ahí es, porque en el contrato se le llama comprador, vendedor, arrendador, arrendatario, acreedor, deudor, en el contrato, pero en el instrumento público reciben otra denominación, compareciente, requirente, otorgante. Bien. Otro elemento, otra obligación previa, siempre de la persona. Nos hemos entrado a los más adelante, más abajo, ustedes ven que ahí está como, ya empezamos con el elemento real, la prestación y la contraprestación. Pero en cuanto a la persona, la representación. La representación, acordémonos que la legislación permite actuar a través de un mandatario. La legislación nos permite que si en caso no podemos o no queremos actuar personal, 1568 creo que es más en favor tengo mi código, aquí está, no, 1600, aquí está, 1686, aquí está. El mandato. Por el mandato una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. Entonces la representación es muy importante, porque si la persona no puede actuar por sí misma por alguna circunstancia, puede facultar a otra persona para que actúe en su representación. Y derivado de eso vamos a encontrar que los mandatos, hay que tener mucho cuidado porque tenemos que saber, ¿será lo mismo mandato que poder? Vean cuáles son las figuras jurídicas por medio de las cuales se puede delegar la representación. Está el mandato, está el poder y está la carta poder. Ahí tenemos 3 elementos. ¿Cuándo se necesita mandato? ¿Y en qué casos no puede actuarse por mandatario? Esa es otra situación. No puede. Por ejemplo, el testamento no puede otorgarse por mandatario. Entonces vamos a ver ahí que... y está la otra figura que era también del gestor de negocios, pero esa figura no tiene documento. La gestión
de negocios es una actuación a favor de una persona. Yo no tengo documentos, pero tengo la oportunidad de comprarle a aquella persona el inmueble. Lo voy a comprar actuando como gestor de negocios. Pero es una figura que hay que tenerle, pues es de mucha utilidad, pero hay que tenerle mucho cuidado en el caso de que la vayamos a utilizar. Le vamos a entrar en ello más adelante. Pero entonces tenemos los mandatos y de ahí deviene que los mandatos puede ser un mandato general con representación o puede ser un mandato general sin representación, pero también puede ser un mandato especial. O hay actos o contratos que exigen, que la ley exige, sí, la ley, no de los actos, la ley exige que el mandato o el poder tenga cláusula especial. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Por eso yo les aconsejo a los estudiantes, digo, miren, siempre lleven su código civil. Y cuando estén haciendo alguna fila en alguna institución, ahora que hay que hacer fila para que lo atiendan a uno en casi todas las instituciones, pues cuando lo estén haciendo una fila, abran su código y lean los artículos que le aparezcan ahí, van a ver, van a recordarse de lo que han estudiado, porque eso nos va a servir mucho. Porque hay quienes me dicen, mire, voy a empezar a estudiar civil. Ustedes ya han empezado civil desde que empezó a recibir civil, ¿verdad? Porque es que me voy a examinar privado, voy a empezar a estudiar civil. Usted ya estudió civil, ¿verdad? Entonces, los mandatos, ¿cuándo podemos actuar a través del mandato? ¿Cuándo no podemos? ¿Cuándo se termina el mandato? Vean, esas son cuestiones que el notario tiene que calificar. Porque vemos en el artículo 29, siempre en el artículo 29 del Código de Notariado, vamos a encontrar en el numeral 5, la razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos. Es decir, tenemos que describir. Por ejemplo, ¿quién representa a los menores de edad? Pregunto. Los padres de familia legalmente constituidos. Disculpe, Giovanni, ¿había eco? Los padres de familia. Los padres, son los padres, bueno, los padres de familia, cuando se dice los padres se involucran los dos. Alejandro dice quien ejerza la patria potestad. Bueno, muy bien. ¿Quién ejerza la patria potestad? La patria potestad es esa facultad que la ley, los padres de familia en ejercicio de la patria potestad. Ah, bueno, el tutor. Pero el tutor es una figura de cuando es mayor de edad y ha sido declarado en estado de interdicción. Pero hablemos de los menores de edad, que es lo más sencillo, porque después podemos hablar de los tutores. Pero me parece, vamos a ver, 242, 249 del Código Civil. Aquí está. 254. Representación del menor o incapacitado. La patria potestad comprende. ¿Qué comprende la patria potestad? La patria potestad comprende dos elementos muy importantes que están regulados en el 254. ¿Cuáles son esos elementos? Uno, la administración de los bienes de los menores. Quien ejerza la patria potestad, que va a ser el padre o la madre, en forma conjunta, los dos, en forma separada, uno por aquí y otro por allá, en forma indistinta, hoy viene la mamá, mañana viene el papá, ellos ejercen la patria potestad conforme al artículo 254 del 252 y 254 del Código Civil. En el 252, la patria potestad se ejerce sobre los hijos menores de edad, conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho, y por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo, en cualquier otro caso. Y luego tenemos en el 254, la patria potestad comprende el derecho de representar legalmente al menor o incapacitado en todos los actos de la vida civil, administrar sus bienes. Ahí están los dos elementos de la patria potestad. La representación del menor
y la administración de los bienes. Pero ahorita no vamos a hablar de la administración, ahorita estamos hablando de la representación. Ahora, ¿cómo se acredita la representación del menor de edad? ¿Cómo demuestro que yo soy el representante legal del menor de edad? Con el acta de nacimiento, Lick. Con el acta de nacimiento. ¿Alguien más? Certificación de la partida de nacimiento, ¿sí? Es la certificación. Con la certificación de la partida de nacimiento. Con eso demostramos que ejerzo la patria potestad y como consecuencia de que ejerzo la patria potestad, soy el representante legal del menor. Y entonces, de conformidad con el artículo 29, numeral 5, la descripción, tengo que describirlo. Vamos a consignar todos los nombres de la persona, el nombre, la edad, la nacionalidad, el domicilio, el estado de familia, la ocupación, profesión u oficio, la identificación si no lo conocemos. Si lo conocemos podemos identificar, dar fe que lo conocemos. ¿Quién actúa en ejercicio de la patria potestad y en representación? Con eso hay que tener mucho cuidado, porque me he dado cuenta que ya en el otro semestre que empezamos a redactar y yo les planteo el caso, me consignan quien actúa en ejercicio, quien actúa en representación. ¿Pero por qué está actuando en representación? Tiene que consignar quien actúa en ejercicio de la patria potestad, porque la patria potestad es la que provoca esa facultad de representar al menor de edad. Entonces tenemos que describir porque el artículo 29, numeral 5, describiéndolo. Lo vamos a describir, lo que acredita con la certificación de la partida de nacimiento, número, ¿no? Número. Porque veamos cómo regula el artículo 29, numeral 5. Dice, razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario. En este caso sería lo que acredita con la certificación de la partida de nacimiento número 5, folio 5 del libro 10 de nacimientos del Registro Civil de la Ciudad de Guatemala, del Registro Nacional de las Personas, extendido con fecha 20 de enero del año en curso por el registrador civil. Ahí ya lo estamos describiendo y estamos describiéndolo e indicando el lugar. Creo que no consignamos extendido en esta ciudad, o bien indicamos registrador civil de la ciudad de Guatemala. La fecha en que fue extendido y el funcionario. O notario. Si hubiera sido un notario, eso tendría que ser con un mandato, porque el notario va a extender el testimonio del mandato. Indicando lugar, fecha, hará constar que dicha representación, oigan, aquí viene algo muy complicado, hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio. Ya el notario ya lo calificó. Les voy a poner un ejemplo. Si llegan los dos, el padre y la madre, quien ejercen la patria potestad de un menor de edad, y le dice, licenciado, vamos a vender el inmueble de nuestro hijo, ¿será suficiente la representación? ¿Será suficiente esa representación? Ellos ejercen la patria potestad, ellos son los representantes legales. Y llegaron los dos. No llegó uno, llegaron los dos. Y dice, licenciado, vamos a vender el inmueble de nuestro hijo menor de edad. ¿Será suficiente esa representación? Hay 67 estudiantes ahí, según lo me aparece aquí. Alguien me tiene que contestar. No puede... Estamos analizando por la certificación, dice, se requiere autorización judicial, responde Carlos, José Alfonso, tal vez no, dice, pero ese tal vez no es aceptado.
Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Para mí que sí, solo la representación es suficiente, ¿no? Porque tiene la patria potestad del menor. Vilma dice, no puede porque es un bien del menor. Ahí está algo muy importante. No puede porque es un bien del menor. A ver, ¿qué más? Atsiri. Licenciado, No debe acreditar la necesidad, dice Vilma. Sí, Atsiri, le escucho. es que el artículo 264 del Código Civil dice que los padres no pueden enajenar ni grabar los bienes de los hijos. Ajá. Previa. Entonces, previa autorización del juez competente en intervención del Ministerio Público. Ahora, entiéndase, Procuraduría General de la Nación. Ya el Ministerio Público ya salió de esa función, ahora se la delegaron a la Procuraduría General de la Nación, quien representa los intereses de los menores, los ausentes, los interdictos y del Estado. Entonces vemos ahí que esa representación es suficiente, porque necesita una autorización judicial, porque están protegiendo el patrimonio del menor. Cuando cuando se va a disponer del bien de un menor, alguien lo escribió por ahí, tiene que acreditarse la necesidad o la utilidad. Deben acreditar la absoluta necesidad y evidente utilidad y autorización judicial. Al acreditar la necesidad o utilidad, son dos cosas diferentes. Al acreditar la necesidad y utilidad ante el juez y con citación de la Procuraduría General de la Nación, pues nos pueden dar la autorización para disponer del bien del menor, pero previa autorización. Entonces, es que eso es lo que yo quería plantearles del ejemplo, porque nos estamos nosotros comprometiendo, asumiendo que la representación que se ejerce es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio. Por eso el artículo 29, numeral 5, lo exige, que el notario tenga que consignar que a mi juicio estamos asumiendo esa responsabilidad. Entonces, esa es parte de las obligaciones previas. Ya vamos a ver cómo se acreditan, por ejemplo, la representación del menor de edad. Correcto, los felicito, muy bien. Se acredita con la certificación de la partida de nacimiento. Muy bien. Y si la persona ya falleció, antes de fallecer había planteado un juicio la persona y ya falleció, pero el juicio no se puede quedar ahí. Ya sea que le hayan planteado o ya haya planteado el juicio, ¿quién va a ser el representante legal? ¿O no tendrá representante legal? Por medio de un mandatario, pero el mandato termina cuando fallece el mandante. Si fallece el mandante, termina el mandato. Eso lo podemos ver ahí en los artículos del Código Civil. Bueno, pero veamos ahí en el Código Procesal Civil y Mercantil. 509 creo que es el artículo que vamos a ver. Vamos a buscarlo acá, 509. Representación de la herencia. Aquí está, 509 del Código Procesal Civil y Mercantil. Mientras no se haya reconocido a los herederos, podrá el juez autorizar al administrador para que gestione lo que proceda en favor de los intereses hereditarios, ya sea de intentar las demandas que tengan por objeto recobrar bienes o hacer efectivos derechos pertenecientes a la mortual, o de contestar demandas que en contra de ésta se promuevan. Resulta que falleció X y de repente le notifican una demanda. Hay que nombrar un administrador quien va a ser el representante de la mortual. Aquí está en el 509 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, la representación, y puede otorgar, el administrador de la mortual puede otorgar instrumentos públicos. Porque alguien me dirá que usted está hablando de casos judiciales, alguien me lo puede decir. Usted está hablando de demandas, aquí no estamos en abogados, estamos en notariado. Y
pero puede ser que una carta de pago. Llega el deudor y le manifiesta a los herederos, mire, yo ya pagué, necesito carta de pago, porque el inmueble de mi propiedad tiene una hipoteca a favor de quien falleció y a mí me urge liberar esa hipoteca. Y la carta de pago tiene que ser en escritura pública. ¿Quién va a comparecer si el acreedor ya falleció? Bueno, hay que nombrar un administrador de la mortual y él tiene facultades para comparecer 1049 y 1050 del código, así que vamos a ver. (1049, 1050 del Código Civil. Qué rico está. Aquí está. La representación es el 1054. Mientras el albacea no sea removido ni haya declaratoria de herederos, tiene la representación de la sucesión para demandar y responder en juicio, salvo prohibición del testador. Y en el 1056, para actos de administración pueden dar poderes especiales. No obstante lo previsto en el artículo anterior, podrán los albaceas dar poderes especiales en relación a los actos que a ellos les competen. Entonces, es decir, la representación, ¿cómo se va a acreditar? Bueno, esos es en los casos un poquito más difíciles, pero veamos en el mandato. ¿Cómo vamos a acreditar que yo soy el mandatario de Juan Pérez? Yo vengo en representación de Juan Pérez. ¿Cómo lo voy a acreditar? ¿Y cuándo puedo utilizar una carta poder? ¿Para qué sirve la carta poder? Eso está en el Código Civil. La estábamos en el 1686. En el 1687 está regulado lo de la carta poder. En 1687, el mandato debe, es que es obligatorio, debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia. Ese debe constar en escritura pública. Lo hace un contrato solemne. Este es de los contratos solemnes. Y ahí eso nos va a servir cuando veamos más adelante los temas. Y puede ser aceptado expresa o tácitamente. Ahora vean, aquí viene lo de la carta poder. No es necesaria la escritura pública cuando se trate de asuntos cuyo valor no exceda de 1000 quetzales, en cuyo caso puede otorgarse el mandato en documento privado legalizado por notario. Es un documento privado con firma legalizada. Eso es lo que el espíritu del legislador. Y luego dice, o en acta levantada ante el alcalde. Más adelante, sin embargo, si el mandato se refiere a la enajenación, gravamen de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, es obligatorio el otorgamiento del poder en escritura pública. 2. Cuando la representación se confiere por cartas poderes, ahí está la carta poder, para la asistencia a juntas y demás actos en que la ley lo permite. ¿Qué juntas? ¿A qué juntas se refiere? Cuando ustedes vean su derecho mercantil, van a ver lo de la convocatoria de las asambleas, y en las asambleas, en la escritura constitutiva, se determina que se aceptarán representaciones. Y para una asamblea, para una junta, para una asamblea de una persona jurídica mercantil o persona jurídica civil, se permite que sea a través de carta poder. Entonces ahí tenemos lo de la representación. Ahí tenemos la representación, puede ser jurídica o legal. Eso quiere decir que está regulada en la ley. En el caso de los menores de edad. Y voluntaria, cuando la persona designa quién va a ser su representante. Pues a mí me parece que él es de mi confianza, le tengo confianza, él puede representarme, es mi voluntad otorgarle poder. Eso es lo de la representación.
Y luego pues ya tenemos lo que alguien planteaba, lo de para cómo voy a acreditar, cómo voy a justificar. Eso está también en el artículo 29 del Código de Notariado. ¿Cómo voy a justificar que yo soy el propietario del bien? En el artículo 29 del Código de Notariado vamos a encontrar 29, en el numeral 8, la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda según la naturaleza del acto contrato. Títulos o comprobantes. Si yo voy a vender un bien, voy a vender un inmueble, pues tengo que demostrar que soy el propietario. ¿Y cómo lo voy a demostrar? ¿Con qué documento voy a acreditar que yo soy el propietario? Entonces, esa es una obligación previa. Es una obligación previa porque el notario, si no tiene ese documento, no puede redactar instrumento público. Las personas no pueden vender, no pueden disponer, si no están facultados a través de un mandato, si no es de su propiedad. Y entonces ahí tenemos, a eso se le llama la legitimación, acreditar la legitimación del derecho que se pretende ejercer. No sé si hay alguna duda, algún comentario, lo que vamos viendo. Así pasamos a lo siguiente. Aquí tenemos las formas de identificar a los comparecientes, es una forma gráfica. Tenemos el documento personal de identificación, tenemos el pasaporte para el caso de los testigos y tenemos también en el caso de las personas que no tienen documento de identificación, tenemos los Bien, entonces ahí tenemos prácticamente las formas, cómo se identifican. Tenemos un documento personal de identificación, tenemos el pasaporte. En otro ven ustedes que está la notaria en un escritorio, a la par están sentados los comparecientes y de pie están los testigos. Dos testigos conocidos por el notario que están regulados en el artículo 29, numerales 3 y 4, esas formas. También la fe de conocimiento, se dan cuenta que está el notario y una persona firmando, ya no hay nadie más. El notario puede dar fe que lo conoce, pero por favor, da fe que lo conoce, no que es de mi anterior conocimiento. Esa no es la forma técnica. La forma técnica y legal es a quien doy fe de conocer. Y por último, la licencia para conducir vehículo automotor. Será documento de identificación. Por ahí está el licenciado Sebastián, ahí que nos puede ayudar. ¿Será documento de identificación la licencia para conducir vehículo automotor? La certificación de partida de nacimiento no es documento de identificación. La certificación de partida de nacimiento lo único que acredita es la filiación, la patria potestad, la representación legal del menor de edad. Eso es lo que acredita, pero no es documento de identificación. Porque en algunos casos yo les consigno ahí, ya cuando vean los casos, el menor de edad. Y cuando dicen, ¿cómo se identifica? ¿Cómo lo va a identificar? Con la certificación de partida de nacimiento. Pero no, la certificación de partida de nacimiento no es documento de identificación. Ahora pregunto, ¿la licencia para conducir será documento de identificación? Hay 68. Ingrid dice sí. Pero eso es lo que vean, calificando los exámenes no me explican ustedes. Ahí dice explique y hasta... Licenciado. A ver, necesito que me expliquen. No solo sí, no solo yo no. Yo pienso que sí, porque ahí está el número de EPI, el nombre completo. Únicamente para la propiedad y la conducción del vehículo, dice Eddie. Bueno, pues la tarjeta, la licencia no acredita la propiedad del vehículo. Solo lo que acredita la licencia es el permiso que el Estado le da para poder conducir un vehículo automotor. Eso es lo que acredita la licencia. Pero no. Ahí está preguntando cómo se identifica un menor. Pues el menor no puede actuar. El menor no tiene capacidad de ejercicio.
Si el menor quiere comprar, él no puede. Lo puede hacer a través de su representante legal. ¿Y a quién se va a identificar? Al representante legal. El menor no puede, porque no tiene capacidad de ejercicio. Solo tiene capacidad de goce. A ver, ¿será para licencia para conducir, será documento de identificación? Ahí cuál es 67. ¿Quién responde? 67, incluyendo al licenciado Sebastián, que creo que estaba por ahí. Yo vi que vino. Si alguien tiene su procesal penal, ninguno Buenas tiene tardes, artículo 264 bis. Ahí está el licenciado Sebastián. Ya sabía yo que usted nos iba a ayudar correctamente. Muy bien. Gracias, licenciado. En la licencia para conducir vehículo automotor, solo, oigan por favor, ¿sí? Solo lo permite el Código Procesal Penal en el artículo 264 bis, cuando autorizamos un acta notarial donde se hace constar la medida sustitutiva de arresto domiciliario. Nada más. Es el único caso que se permite que el notario pueda identificar al requirente con la licencia para conducir vehículo automotor. Es el único caso. Y por eso aparece ahí. Pues claro que sí, tuve que exponerlo porque alguien me hace, mire, ahí aparece la licencia, pero es el único caso. Y eso lo vamos a ver. Y por cierto que el licenciado Sebastián nos ayuda con ese caso, con ese tema del acta notarial de arresto domiciliario, que es uno de los temas que nos corresponde estudiar el otro semestre. Bien, si no hay ninguna duda, algún comentario, hasta ya tenemos unos minutos. Licenciado, para que quede claro, cuando usted dijo la identificación, entonces uno da fe del conocimiento y adicionalmente lo identifica con su código, su DPI, que no estaría de más, estaría en lo correcto. Sí, está en lo correcto. Si usted quiere, lo puede hacer. Si usted quiere, lo puede hacer. Y si la ley no se lo exige. Creo que es, no sé si 45, 48 de la Ley de Armas y Municiones, donde se establece qué requisitos, es el derecho notarial aplicado, donde se establece qué requisitos debe de contener la escritura pública de compraventa de arma de fuego. Y dentro de esos requisitos se determina que el notario debe de identificar a los comparecientes con el documento correspondiente, aunque sean de su conocimiento. Pero si la ley no se lo exige, sí, Jorge Mario, ya vi unos documentos que me mandó por coordinación. Estoy en análisis de eso, Jorge Mario. Si la ley no se le exige, usted es suficiente con que, si una compraventa de bien inmueble, usted es suficiente con que consigne a quien doy fe de conocer. Ahora, si la ley se lo exige, o si usted como notario lo estima conveniente, va a consignar a quien doy fe de conocer y quien se identifica con el documento personal de identificación, con código único de identificación, números, y va a consignar los números con que se identifica, en letras, todo en letras. Bien. Con respecto a la ley de armas y municiones, creo que es ese artículo 61, compraventa entre particulares, licenciado. Muy bien, gracias, sí, muy bien. Sí. La verdad es que trato de mantenerme lejos de esas cosas, pero está bien, gracias. Muy pocas escrituras de esa naturaleza he autorizado. Entonces le agradezco, Eddie, por el apoyo. Muy bien. Entonces ahí tenemos, ahora ya vimos, esas son las obligaciones que derivadas del instrumento público, previas, simultáneas y posteriores. La mayoría de obligaciones posteriores consisten en avisos. Avisos que el notario está obligado a remitir, creo que es el término apropiado, a las instituciones públicas, a los funcionarios públicos que la ley exige. Lo vimos,
¿Se recuerdan cuando vimos la relación del derecho notarial con el derecho administrativo? Citamos los avisos que están regulados en el artículo 38 del Código de Notariado. Hay una serie de avisos, como 5 clases de avisos que el notario está obligado a remitir. En el artículo 37 tenemos aviso de escritura cancelada, tenemos aviso de trimestral, pero eso no es del instrumento, esa es propia de ser notario. En el artículo 43 de la ley del organismo judicial tenemos la obligación de un aviso cuando protocolizamos un documento que viene del extranjero. En el 45 del Código de Notariado tenemos como obligación posterior de autorizar un testamento remitir un aviso al registrador de la propiedad. Ahí tenemos la obligación de remitir un aviso. En el artículo 101 tenemos como obligación posterior de haber protocolizado el acta. No, ahí está equivocado. En el artículo 101 tenemos como obligación posterior de haber autorizado el matrimonio de remitir el aviso al registro civil del Registro Nacional de las Personas. Entonces, son las obligaciones posteriores. En la mayoría de los casos consisten en obligación, en avisos que se debe de remitir a los funcionarios públicos. Y entonces ahí tenemos ya prácticamente el grupo de obligaciones derivadas, producidas o consecuencia de autorizar un instrumento público. Ahora veamos cómo se clasifican las obligaciones propias de ser notario. ¿Se acuerdan que esas son las, les decía yo, con el hecho que les impongan el bonete, que es la parte culminante del atuendo de la toga? Entonces vamos a encontrar ahí que las propias de ser notario de carácter jurídico y de carácter deontológico. Para las de carácter deontológico yo les voy a remitir, deontológico hay que leer todo el código de ética, ahí sí tenemos que leer todo el código de ética. Pero lo que sí les voy a remitir va a ser una nómina, una lista, se las voy a remitir por la vía del aula virtual de Classroom, una lista de los artículos de la ley de colegiación profesional obligatoria que tenemos que estudiar. De la ley de colegiación profesional obligatoria. Además del 87 y del 90 de la Constitución, ¿qué es lo que tenemos que leer de la ley de colegiación profesional obligatoria? Y de carácter ontológico, pues sí les pido que desde ya empiecen a leer su código de ética profesional. Bien, no sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación. Vamos a revisar el programa del curso, a ver cómo vamos con el desarrollo de los temas. Tenemos ahí, esto todavía no nos ha tocado, tenemos ahí prácticamente el notario, el régimen, nos toca el régimen disciplinario del notario. Estamos en deberes y obligaciones. Derechos y obligaciones, los derechos. Bien, casi que estábamos hablando solo de obligaciones, pero también tenemos derechos, por supuesto que tenemos derechos. ¿Dónde están regulados los derechos del notario? ¿Dónde están regulados? Para poder determinar qué derechos tenemos como notario. Además del 109 del código, bueno, del 106 al 109 del código de notariado, el 109 porque ahí está el arancel, ¿cuánto podemos cobrar? Porque muchas veces cuando uno pregunta, cite los derechos del notario. Lo primero es honorario. Claro, por supuesto, sí, para eso estamos aquí trabajando, para atender los honorarios. Entonces, pero ese es un derecho, es uno de los derechos que tiene el notario. El notario también tiene derecho a que sus clientes le digan la verdad. Tienen que decirle la verdad. Porque, por ejemplo, hay actos o contratos que están prohibidos por la ley. Por ejemplo, compraventa entre cónyuges no puede existir la compraventa entre cónyuges. Entonces, es uno de los derechos que tiene el notario, que el cliente le manifieste la verdad. Otro derecho que tiene el notario es que las personas le proporcionen la información y la documentación necesaria. Aunque ahora con los servicios en línea ya podemos tener acceso a matrícula fiscal, tenemos acceso a catastro municipal, podemos tener acceso al archivo general de protocolos, al registro de la propiedad, una consulta, una certificación electrónica, al registro mercantil. Pero eso es derecho del notario que las personas le proporcionen no solo la información verídica, sino que también le proporcionen los documentos necesarios o
o por lo menos que le indiquen en dónde están los documentos necesarios para que el notario pueda autorizar el acto o contrato. ¿Y dónde vamos a encontrar regulado los derechos del notario? Si ya vimos las obligaciones, y como hay obligaciones de distinta índole, pues como consecuencia de eso están diseminados en distintas leyes, las obligaciones. Y eso no es derecho notarial, pues, son obligaciones del notario. Los derechos del notario, y también tenemos derecho que se nos paguen los gastos. ¿Qué gastos vamos a incurrir? Pues si tenemos que desplazarnos de un municipio a otro municipio, o de un departamento a otro departamento, inclusive como podemos autorizar en el extranjero, si tenemos que desplazarnos a otra república, pues también tenemos derecho a que se nos van a sufragar los gastos. Y los gastos en que se incurra para obtener la información, los documentos necesarios para el acto o contrato. ¿Y dónde encontramos regulados? Del 2027, me parece, del 2027 al 2036. Esos artículos son de lectura obligatoria, por favor. Del 2027, aquí está, 2027, del Código Civil, de los servicios profesionales. Porque eso es lo que se realiza. Muchas veces, como la persona llega y nos dice, licenciado, quiero vender el inmueble, ya tengo quien me lo va a comprar, usted nos dice qué día nos puede atender a los dos, qué documentos le tenemos que traer. Pues ahí lo que se está dando es el requerimiento. El notario solo puede actuar a requerimiento de parte, artículo 1 del Código de Notariado. Pero lo que se está produciendo es un contrato de servicios profesionales. Acordémonos las formas de contratar, verbalmente, nos están contratando verbalmente. Y entonces va a aplicar lo concerniente al contrato regulado en los artículos 2027 al 2036. Y ahí vamos a encontrar los derechos del notario. Y vamos a encontrar también los derechos del cliente. Porque si hemos visto, ahorita vimos derechos del notario. Pero ¿qué derechos tiene el cliente? ¿O no tendrá derechos? Porque va a pagar. El cliente va a pagar los honorarios, va a sufragar los gastos, tiene que pagar los impuestos. Entonces, ¿qué derechos tiene el cliente? Aquí los vamos a encontrar. ¿Cuáles son los derechos del cliente y cuáles son los derechos del notario? Y vamos a aplicar también el artículo 106 del Código de Notariado, 106, donde está regulado el arancel. Del 106, los notarios, así como las personas que soliciten sus servicios profesionales, son libres para contratar. Eso lo van a encontrar ustedes en los artículos del Código Civil que estamos refiriendo. Si el notario pidiese liquidación de honorarios, el juez ordenará a la secretaría para que le informe si se ajusta al arancel. Seguidamente dará vista por 2 días al interesado y con la liquidación se encuentra ajustada a la ley, aprobará sin más trámites. También aquí tenemos el procedimiento para cobrar judicialmente los honorarios en caso que, lo mejor es que no se llegue a eso, ¿verdad? En caso que el cliente no quiera pagar, pero por eso hay que hay que aplicar lo que está en el Código Civil de Contratos de Servicios Profesionales. Luego, en el artículo 108, los notarios que presten sus servicios fuera de la oficina, pero dentro del radio de la población en que residan, además de los honorarios que les corresponda conforme este arancel, podrán cobrar 50 quetzales por cada hora de trabajo, que no es trabajo, realmente no es trabajo, porque no tenemos patrono. Pero si el licenciado Sebastián, que él se dedica a casos laborales, pero si el servicio tiene lugar fuera de la población, el notario cobrará también 6 quetzales por cada kilómetro fracción, porque como la gasolina aumentó ahora, hay que ver también cómo aplicamos. Y el 109, donde está regulado qué podemos cobrar por cada instrumento público que autoricemos. Bien, yo creo que ahí estamos. Con la lectura del 2026 al 2037 del Código Civil encontramos los derechos del notario y los derechos y las obligaciones de los clientes. Y ahí estaríamos prácticamente avanzando en el tema número 3. Ahora nos vendría a estudiar los requisitos habilitantes. Ya
tenemos 5 minutos, lo vamos a dejar para el día lunes, que nos toca nuestra próxima sesión, y les voy a pedir favor que para el día lunes yo les voy a enviar durante el fin de semana, les voy a enviar la lista de los artículos que hay que leer de la ley de colegiación profesional obligatoria. ¿Dudas, comentarios? Solo para darle las gracias, licenciado, porque la verdad, escuchando lo de su gran sabiduría y profesión, nos hace falta muchísimo. Gracias, licenciado. Mire, le agradezco, Eddie, pero lo que trato es de motivarlos que estudien, que estudien, tienen que estudiar porque acuérdense que la meta ya está cerca, están en el 7º, el otro nos toca el 8º, y después cierran, y ya viene el técnico, pero la meta es el ejercicio profesional, esa es la meta. Y yo pues con mucha dedicación trato de que los temas se expongan pues, lo más, porque tengo 90 minutos, entonces lo más profundo en cuanto a la legislación. Pero con mucho gusto aquí estamos para desarrollar esos temas y si hubieren algunas otras preguntas, y gracias por su comentario, Eddie, y si hay otras preguntas relacionadas, pues con mucho gusto, estamos ahí. Miren, estoy preocupado, voy a aprovechar unos minutillos, estoy preocupado con el tema de los exámenes, porque yo les previne a todos el tema de los exámenes. Yo tengo un ejemplar de cada variante, y en cada variante estaba anotando, primero les estoy aceptando hasta 5 minutos tarde, no más, pero los que los entregaron 75 minutos, hay algún examen que lo entregaron a los 85 minutos, lo lamento mucho, esas notas no las puedo reportar, y los que se salieron demasiadas veces, ahí tengo la nómina, quería tenerla aquí a la mano, pero no, creo que la dejé por la premura del tiempo, pero muchos estudiantes se salieron del examen. Y ahí tengo la documentación, ya imprimí el listado de quiénes fueron los que se salieron. Hay un estudiante que salió 80 veces del examen. Yo se los previne. Yo imagino que son los que no vienen a las sesiones. Entonces, yo lo lamento mucho con quienes vayan a tener ese problema. Pero así está, yo por eso lo mandé por escrito. Y lo bueno es que todo lo que queda plasmado en esta plataforma lo recibe control académico también. Entonces, aquí no hay nada oculto y no hay nada de que no se les haya prevenido con anterioridad, porque si hay muchos estudiantes que se salieron demasiadas veces del examen. Salirse del examen es como estar allá en el aula y salirse a platicar de afuera. Entonces, inclusive ahí tengo qué significa cada uno de las apuntes que me manda a mí la plataforma de los estudiantes. A qué hora recibió el examen, a qué hora empezó a trabajar, a qué hora me lo mandó, cuántas veces salió el examen. Hay quienes, pues los felicito, porque hay varios que no salieron. Hay unos que salieron una vez, que es comprensible. Una vez es comprensible que por algún problema, falta de práctica, pero ya más de 5 veces ya se me representa para mí un problema, porque va a haber problemas con las notas. Entonces, eso es lo que quería aprovechar nada más, y es lo que lo tengo aquí, tal vez lo dejé en el vehículo porque vine un poquito tarde a armar la clase. Y Jorge Mario Gómez me estaba pidiendo examen extemporáneo, pero no he visto su justificación, ya la coordinación me mandó una nota también. Solo voy a ver la justificación y de realizar el examen extemporáneo puede ser el domingo. Ahí sí no estoy calificando. A ver quién está pidiendo la palabra y voy a ver por el orden en que aparecen. Está pidiendo la palabra. Sí, Jorge Mario está pidiendo la palabra. Sí, Jorge Mario, lo escucho. Señor licenciado, es que fíjese que yo no aparecí en los listados y estuve yendo al S7 y me dijeron que esperaba al ingeniero y no estuvo la primera vez, y la segunda vez ya fui, pero fue el día del examen cuando ya me pudieron inscribir en los listados. Ah, sí, el problema es que no aparecía. Ajá. Pero yo les estuve pidiendo su constancia de asignación.
Había unos 2 estudiantes que me mandaron su constancia de asignación y Sí, licenciado, es que fíjese que lastimosamente fui víctima de la violencia en Guatemala y me asaltaron y me perdí el computador y teléfono y no pude haber accedido a clases hasta que fue la hora de examen que pude comprar otro teléfono. Y tengo la denuncia del Ministerio Público y la del MP. Bueno, lo lamento, realmente lo lamento, pero bueno, entonces siendo eso el motivo de su solicitud de examen extemporáneo, el domingo por la tarde tengo que preparar una variante diferente. Entonces el domingo por la tarde yo le estaría enviando a su correo su examen. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Le agradezco. Previamente le mando un correo para avisarle. Está bien, muchas gracias. Muy bien, de acuerdo. De acuerdo, Carlos, feliz tarde, me alegra saludarle. Listo. No sé si hay alguien más que haya pedido su examen extemporáneo. Licenciado, buenas tardes. Yo no había pedido el extemporáneo aún, pero porque estaba arreglando la situación de mi horario de trabajo. Hasta el martes de esta semana logré el cambio de horario y logré la asignación el mismo martes en el S7. Entonces, solo me faltaba platicar con ustedes. Yo no sé si le copié bien el correo, porque yo la semana pasada le mandé un correo antes del examen, pero me imagino que no le llegó porque me mandó una notificación como de no encontrado, pero no sé si yo copié mal el correo. Entonces eso era lo que me quedaba pendiente, nada más, solventar esa situación, y eso fue hasta este martes. Tanto a Jorge Mario como a usted le pido que me manden sus datos. Buscar ahorita la nota que tengo de coordinación, pues me va a quitar tiempo, estoy calificando los exámenes. Mándenme a este correo sus datos, sección, número de carnet, nombre completo, y yo les remito el domingo en el transcurso de la tarde la hora en que va a ser el examen extemporáneo. Licenciado, buenas tardes. Yo también solicité un examen extemporáneo, no sé si también podría incluir ahí. ¿Y qué fue lo que pasó con usted, José Alfonso? Que se me borraron los datos, o sea, se me recargó la página y se borraron todos mis datos de respuestas. Entonces ya no pude consignar mi examen. Wow, pero ahí sí está un poco difícil porque usted sí recibió el examen. No me va a parecer que sí recibió el examen. Mándeme al correo, mándeme su variante, qué variante le asigné, su nombre, su sección. Yo voy a ver la bitácora, a ver cómo está, si salió o por qué fue que se le cerró la plataforma. Ha haber sido porque salió, tal vez. Fíjese que no, licenciado, se me perdió el internet y cuando se recargó se me borraron los datos, entonces no sé qué. Mándeme los datos a este correo, yo lo reviso más tarde o mañana sábado, los reviso los datos de ustedes 3. Está Hamilton, está usted, José, y está Jorge Mario. Les pido por favor que me manden los datos, no sé si Jorge Mario todavía me está escuchando, que me manden los datos a este correo y yo les respondo el día domingo. El suyo tengo que ver no tengo aquí el listado, tengo que ver el listado, porque si me aparece que usted recibió el examen y que se salió muchas veces y que por eso fue que su examen se descontinuó, si no le podría dar la extemporánea. Pero mándenme sus datos, yo lo voy a revisar. Está bien, licenciado, muchas gracias. Muy bien. ¿Quién más quiere hablar? Ingrid. Sí, buenas tardes. Se recuerda que hoy he hablado con usted sobre la variante que me había salido unas letras en inglés y un código y todo eso. Y usted me dijo que iba a verificar de mi examen, sí, que me había tocado la variante de JC. Sí, pero sí, aquí tengo yo lo apuntado, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que he estado en cursos de la facultad. Yo también soy estudiante. Estaba en cursos y aparte de eso he estado rindiendo informes que nos piden la coordinación y el señor decano. Pero mándenme el correo, por favor, con sus datos, variante, nombre, sección y carnet, y yo le atiendo su asunto y le contesto, por favor. Ok, gracias, Lick. Gracias, de acuerdo. Sí, Otto, le escucho. Buenas tardes, licenciado. Yo solo es una consulta, es que fíjese que con la aplicación que usted mandó al examen, tiraba un cronómetro arriba. Ajá, correcto. Entonces, yo cuando mandé mi examen, faltaba todavía 1 minuto, pero yo no me di cuenta y se lo envié y fui a la cocina y cuando regresé vi que el cronómetro seguía contando, pero yo había enviado mi examen. No sé si existiría algún problema. Bueno, mándeme sus datos, yo voy a ver si el examen entró tarde. Es posible que haya entrado tarde el examen. Mándeme sus datos al correo. Bueno, yo también le tomé foto cuando faltaba todavía, decía que todavía tenía 5 segundos para que se acabara el tiempo. Me mandó una foto de eso, ¿verdad? No, licenciado, no, hasta ahorita le comenté.
Ah, ok. Pero Entonces mándeles- le voy a escribir, licenciado. Por favor. Bueno, gracias, licenciado. Feliz tarde. De acuerdo. Sí, Jonathan. Jonathan fue el que me mandó el correo. Lo voy a revisar. Bien, si no hay más observaciones, tengan buena tarde, buen fin de semana, pásenla bien.